Hoy, en Hora 33, nos adentraremos en la historia de los lugares más aterradores de Latinoamérica. Entre sus paisajes exuberantes y las culturas vibrantes, nos sumergiremos en las profundidades de América Latina para descubrir los lugares más escalofriantes. Te invito a un viaje único por la región, donde exploraremos los lugares más aterradores que han dejado una marca imborrable en su historia. Desde antiguas leyendas hasta eventos inexplicables, prepárate para adentrarte en el lado más oscuro y enigmático de América Latina. ¿Estás listo? El Panteón Belén en México. El Panteón Belén fue fundado en 1848. Es uno de los cementerios más antiguos y emblemáticos de México. Fue creado para servir como el lugar de descanso final de los habitantes de Guadalajara en una época de crecimiento y cambio en la ciudad. Una de las características más destacadas de Belén es su impresionante arte funerario. Las tumbas y mausoleos están decorados con esculturas intrincadas que representan ángeles, cruces y figuras religiosas. Por lo que hace que el Panteón de Belén sea verdaderamente único son las leyendas y los misterios que lo rodean. A lo largo de los años se han reportado numerosos fenómenos paranormales en el cementerio. Voces susurrantes, pasos inexplicables y apariciones espectrales son solo algunos de los eventos inexplicables que han sido documentados por visitantes valientes. Uno de los habitantes más famosos del Panteón de Belén es el niño Nachito. Según cuentan los residentes de Jalisco en Guadalajara, México, Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito, nació con fobia a la oscuridad y no podía dormir por las noches salvo que le colocaran antorchas en su recámara. Cierto día y por motivos totalmente desconocidos, la luz que acompañaba todas las noches a Nachito se apagó y él sufrió un infarto fulminante por el miedo que sintió a la oscuridad. La muerte ocurrió el 24 de mayo de 1882 y fue la madre quien se dio cuenta del deceso. Pero lo más insólito ocurrió después. Nachito fue enterrado en el Panteón de Belén en Jalisco. Al día siguiente el ataúd apareció fuera de la tumba. Luego de avisar a las autoridades y a los padres del niño, el sepulturero lo volvió a enterrar, pero al día siguiente nuevamente halló el ataúd fuera de la tumba. El hecho se repitió durante días, por lo que se cree que el niño no podía descansar en paz por la oscuridad. Los padres decidieron construir un ataúd de piedra y ubicarlo sobre la tumba, no debajo. El ataúd de piedra fue hecho con aberturas a los lados para que entrara la luz, y en las esquinas colocaron 4 obeliscos en los que se encendían antorchas durante las noches. Actualmente esta tumba es una de las más visitadas del panteón, donde las personas van y dejan juguetes para Nachito. Según narran los sepultureros, Nachito juega por las noches con los regalos que le llevan a la tumba. Se dice que por las mañanas los encargados del cementerio recogen los juguetes que se aparecen tirados alrededor de la tumba o sobre otros sepulcros donde están enterrados niños. Otras personas cuentan que han visto a Nachito jugar con un globo en el panteón y no recomiendan llevarse los juguetes del pequeño, porque este se molesta. Castillo de San Felipe de Barajas en Colombia. El Castillo de San Felipe de Barajas es una importante fortaleza ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Su historia se remonta al siglo XVII y está intrínsecamente ligada a la época de la colonización española y a la defensa de la ciudad contra ataques de piratas y enemigos extranjeros. La construcción del Castillo San Felipe comenzó en 1536, durante la época de la colonización española. Sin embargo, la fortaleza que vemos hoy en día es el resultado de varias ampliaciones y renovaciones realizadas a lo largo de los años. La mayor parte de la estructura actual fue construida en 1639 y 1657, bajo la dirección del ingeniero militar Antonio de Arévalo. El Castillo de San Felipe fue diseñado siguiendo los principios de la arquitectura militar de la época. Su estructura tenía la forma de una estrella de 5 puntas, lo que permitía una defensa efectiva desde diferentes ángulos. La fortaleza contaba con un sistema de túneles, fosos, murallas y bastiones que la hacían prácticamente inexpugnable. Durante los siglos XVII y XVIII, Cartagena de Indias era un importante puerto colonial español en el Caribe y por lo tanto objeto de numerosos ataques de piratas y asedios por parte de enemigos extranjeros. El Castillo de San Felipe desempeñó un papel crucial en la defensa de la ciudad contra estos ataques. Uno de los eventos más destacados de la historia del Castillo San Felipe fue el asedio de Edward Vernon,
en 1741. El almirante británico intentó capturar la ciudad, pero la fortaleza resistió valientemente y el asedio fracasó, lo que marcó un importante punto de inflexión en la historia de la ciudad y consolidó la reputación del castillo como inexpugnable. Según se cuenta, los túneles del Castillo San Felipe están custodiados por rejas que esconden una historia aterradora. Los túneles estaban designados a servir para bodegas de pólvora y resguardo en caso de ataques de enemigos. Sin embargo, los oficiales le dieron un uso diferente. En estos túneles encerraban a los prisioneros y los dejaban olvidados, sin luz y sin comida. Durante esta época había filtraciones de agua salada que inundaba los túneles y muchos de los presos que allí residían morían ahogados. En la actualidad, los visitantes y cuidadores del Castillo San Felipe reportan haber escuchado lamentos y susurros tras los muros del castillo. Se cree que los prisioneros que padecieron hasta el último de sus días aún no logran trascender y que permanecen en una especie de bucle donde su sufrimiento se hace eterno. Ex Hospital San José, Chile. El antiguo Hospital San José, construido en la segunda mitad del siglo XIX en Santiago de Chile, tenía la misión de atender a pacientes afectados por enfermedades infecciosas y contagiosas como la tuberculosis, el cólera y la viruela. Este centro médico se encontraba adyacente al cementerio general, separados únicamente por un muro. Esta ubicación, si bien práctica en términos logísticos, tenía un aspecto siniestro, ya que permitía que los enfermos, en ese tiempo prácticamente desahuciados, fueran sepultados de inmediato al fallecer. La razón detrás de esta ubicación era el temor de las autoridades de la salud de la época a que el hospital, si se encontraba en cualquier otro barrio de Santiago, pudiera contagiar a las personas sanas. La mayoría de los pacientes en ese contexto solamente aguardaban en sus camas la inevitable llegada de la muerte, mientras recibían atención de médicos y dedicadas hermanas de la caridad. Dado que el hospital fue testigo de un gran sufrimiento y numerosas defunciones a lo largo de sus décadas, no es sorprendente que con el tiempo se empezaran a relatar avistamientos de espíritus y apariciones que deambulan por sus pasillos, pabellones y jardines. Entre las apariciones más conocidas del Hospital San José se encuentran las de dos monjas, supuestamente hermanas de la caridad, que se les ve fumando en las afueras de la capilla después de que se cierran las puertas. Numerosos cuidadores de automóviles en la zona de Independencia afirman haberlas visto. Otras apariciones están relacionadas con personas que trabajaron en el hospital. Se menciona, por ejemplo, a un alto y delgado espectro que deambula por los pasillos y que parece atravesar las paredes que conducen al cementerio general. Se cree que podría tratarse de un médico que falleció de manera repentina en la década de 1900. Además, hay informes de un fraile vestido con un hábito religioso que pasea por los parques que separan los pabellones médicos. Debido a que siempre lleva esta capucha puesta, muchos aseguran que carece de cabeza o presenta desfiguraciones. Sin embargo, la aparición más llamativa es la de una mujer vestida de rojo que deambula por los rincones más oscuros de la maternidad del hospital. Según relatos de un guardia del lugar, posiblemente se trate de una matrona, ya que se mueve con confianza y seguridad, dando la impresión de impartir órdenes y sin entablar saludos. El antiguo Hospital San José cerró sus puertas en 1999, cuando se trasladó a un edificio moderno ubicado frente al antiguo hospital. Posteriormente se le otorgó el estatus de monumento nacional y se utilizó como el escenario para la grabación de un programa de televisión, El Juego del Miedo. Durante la producción del programa, técnicos y participantes reportaron incidentes inexplicables como rotura de tuberías y presencia de ruidos extraños y sombras en las paredes. Cementerio de la Recoleta en Argentina. El cementerio de la Recoleta, fundado en 1822, es uno de los cementerios más emblemáticos del mundo. Su arquitectura neoclásica y su impresionante colección de mausoleos y esculturas lo convierten en un museo al aire libre. Pero lo que hace que este lugar sea aún más fascinante son las historias y leyendas que lo rodean. Una de las leyendas pertenece a la Dama de Blanco, Luz María. La hija de un dramaturgo, Enrique García Belloso, falleció a los 15 años en 1925 debido a la leucemia. Su madre, al borde de la locura, pasó varias noches pernoctando en la cripta de su hija e inclusive le concedieron un permiso especial para pasar la noche en un rincón de la cripta.
Otra de las historias que se cuenta sobre ella es que en una noche en particular un joven de la alta sociedad de Buenos Aires se encontró con una joven completamente de blanco y llorando en una calle trasera del cementerio. Impresionado por su belleza, se acercó y le invitó a tomar un café en la veredita, hoy conocido como La Biela. Después de compartir el café se dieron un beso y ella reveló que su nombre era Luz María. De un momento a otro, ella huyó gritando que ya era demasiado tarde y al levantarse derramó café en el saco que el chico le había colocado sobre los hombros durante su llanto. Él la siguió, pero su figura desapareció en la entrada del cementerio. Lleno de desesperación, comenzó a golpear el portón con mucha insistencia hasta que el cuidador lo dejó ingresar. Allí, en la primera calle, dentro de la bóveda que llevaba su nombre, presenció lo inimaginable. Sobre una figura de mármol yacente, encontró su saco manchado de café. Debajo, en la escultura, reconoció el rostro de la joven que lloraba, aquella que había derramado el café, la misma que había besado y que había perdido para siempre. Eugenio Cambesares, un destacado abogado, escritor y político, falleció en 1888. Su esposa, Luisa Basicci, mantuvo una relación amorosa con Hipólito Yrigoyen, quien posteriormente se convertiría en el presidente de Argentina en 2 ocasiones, y cuyos restos descansan hoy en la Recoleta. La pareja Eugenio-Luisa tuvo una hija llamada Rufina Cambesares, quien cumplió 19 años el día en que una criada le encontró sin signos vitales en su habitación. El diagnóstico médico fue síncope cardíaco y Rufina fue sepultada en la Recoleta esa misma noche del 31 de mayo de 1902. Días después, Luisa visitó la tumba de su hija y descubrió el ataúd desplazado y con la tapa rota. Se corrió la versión de que Rufina podría haber sido enterrada viva durante un episodio de catalepsia. Se han tejido varias leyendas en torno a lo sucedido esa noche, incluyendo la idea de que Rufina pudo haberse despertado dentro del ataúd y haber fallecido de un ataque al corazón al darse cuenta que estaba en un cementerio. Una de las teorías sugiere que Luisa y su amante Yrigoyen solían sedar a Rufina para ocultar sus encuentros secretos, pero en esta ocasión la dosis fue excesiva y Rufina cayó en coma, del cual despertó después de ser sepultada. Otros relatos afirmó que Rufina estaba enamorada de Yrigoyen y que murió de un síncope cardíaco al enterarse de la relación entre él y su madre. Aunque esto último es falso, ya que la joven conocía la existencia de su hermanastro, Luis Hernán Yrigoyen, reconocido por Hipólito Yrigoyen. La estatua de Rufina en el mausoleo muestra su mano derecha sobre el picaporte de la cripta, lo que ha dado lugar a más especulaciones y leyendas en torno a su muerte. Por otro lado, Alfredo Gat, dueño de las tiendas Gat y Chávez, tenía un temor obsesivo a ser enterrado vivo. Construyó un mecanismo hidráulico en su ataúd que se activaba desde el interior, permitiendo abrir el féretro, hacer sonar una campana en la parte superior de la cripta y desbloquear la puerta de la bóveda. Gat probó el mecanismo en 12 ocasiones antes de su muerte en 1936 y fue enterrado en una bóveda especial que contenía este dispositivo. Sin embargo, después de su fallecimiento, el mecanismo nunca más volvió a ser activado. Real Felipe en Perú. El Real Felipe es una histórica fortaleza ubicada en el Callao, Perú. Su construcción comenzó en 1747 y se completó en 1774 durante el periodo colonial bajo el gobierno del Virreinato del Perú. La fortaleza lleva el nombre del rey Felipe V de España y fue diseñada para proteger el puerto del Callao y la ciudad de Lima de posibles ataques piratas. El Real Felipe tenía una importancia estratégica crucial, ya que protegía el puerto del Callao, que era uno de los enclaves más importantes para el comercio y las comunicaciones entre el Virreinato del Perú y España. Además, servía como punto de control militar para evitar incursiones de piratas y corsarios que amenazaban la región en esa época. A lo largo de su historia, el Real Felipe fue escenario de varios eventos militares importantes. Durante la Guerra de Independencia del Perú a principios del siglo XIX, la fortaleza fue testigo de batallas y asedios. Pese a que la independencia del Perú se declaró el 28 de julio de 1821, las fuerzas españolas continuaron resistiendo en esta fortaleza hasta fines de enero de 1826, cuando el general José Ramón Rodil y Campiño capituló y entregó la plaza a las fuerzas independentistas. No
obstante, esta fortaleza alberga una historia sumamente siniestra. El general Rodil se atrincheró en su interior junto con un grupo de españoles durante varios años, manteniéndose aislados del mundo exterior. Durante este largo periodo se dice que muchos de ellos intentaron negociar su rendición, pero cuando Rodil descubría sus intenciones, los sometía a crueles asesinatos. Además, la escasez de alimentos comenzó a ser una realidad, obligando a estas personas a recurrir a la carne de caballos, carne de ratas e inclusive cadáveres para poder sobrevivir. El Real Felipe consta de dos torreones, uno conocido como el del rey y el otro conocido como el torreón de la reina. Ambos eran utilizados para encarcelar a prisioneros de diversas nacionalidades, quienes sufrían condiciones inhumanas en celdas extremadamente estrechas, diseñadas para mantenerlos de pie uno tras otro. Se relata que en estas angustiosas celdas llegaban a hacinarse hasta 200 prisioneros, y cuando alguno de ellos moría, los cuerpos no eran retirados, simplemente se les arrojaba cal para disimular el hedor. Ante la falta de alimentos, algunos prisioneros optaron por alimentarse de los cadáveres de sus compañeros ya fallecidos. Otra perturbadora leyenda se refiere a la de un niño que deambula por la casa del gobernador. Según cuentan, este pequeño fue víctima de un brutal asesinato a manos de uno de los guardias durante la época en la que Rodil y los españoles permanecieron confinados en la fortaleza. El niño es avistado con frecuencia en diversos lugares de la casa del gobernador, y en uno de los pasillos se puede apreciar dos pequeñas huellas que aparecieron mucho después, lo que sugiere que podrían pertenecer a este pequeño. En una historia que circula en este lugar, se menciona el suicidio de uno de los militares que custodiaba el torreón de la reina. Se relata que en 1826, este soldado, atormentado por los escalofriantes gritos que constantemente escuchaba, optó por arrojarse al precipicio para poner fin a su vida. Asimismo, se dice que en el torreón de la reina se encontró a un soldado desmayado. Este soldado manifestó que se había encontrado frente a frente con la denominada Dama de Blanco, un espectro que ha sido visto en distintas ocasiones vagando por el torreón de la reina. Iglesia de Santa Ana en Trinidad, Cuba. La iglesia de Santa Ana, ubicada en Trinidad, Cuba, es un hermoso templo católico con una rica historia que se remonta al periodo colonial de la isla. Su construcción comenzó a mediados del siglo XVIII y aunque ha sido restaurada y renovada en varias ocasiones a lo largo de los años, ha mantenido su esplendor arquitectónico y su importancia religiosa y cultural. La iglesia se destaca por su hermosa fachada de estilo barroco que presenta elementos decorativos elaborados y una impresionante puerta tallada en madera. El interior de la iglesia también es notable por su decoración y detalles religiosos. La torre de la iglesia alberga una campana histórica conocida como la Santa Ana, que ha estado en funcionamiento desde el siglo XVIII. Esta campana se utilizaba para marcar las horas del día y convocar a los fieles a las celebraciones religiosas. Aunque no es conocida por ser particularmente aterradora como muchos edificios antiguos, ha acumulado su cuota de leyendas y experiencias paranormales a lo largo de los años. Una de las historias más famosas relacionadas con la iglesia de Santa Ana involucra a un antiguo organista de la iglesia. Se dice que este organista era un hombre apasionado por la música y pasaba horas tocando el órgano de la iglesia. Un día, mientras estaba interpretando una pieza religiosa, sufrió un ataque al corazón y murió en el lugar con las manos aún en el teclado del órgano. Desde entonces se han informado numerosos avistamientos y sonidos extraños en la iglesia. Los lugareños creen que el espíritu del organista sigue tocando el órgano en la noche y que su música a veces puede ser escuchada por aquellos que visitan la iglesia en horas nocturnas. Además de las historias sobre los organistas, algunas personas afirman haber visto sombras y figuras inusuales en los pasillos. También se han escuchado voces susurrantes y risas en momentos en el que el edificio debería estar completamente vacío. Otra historia aterradora relacionada con la iglesia Santa Ana se centra en una estatua religiosa en particular que se encuentra en el interior de la iglesia. Se dice que esta estatua es una imagen de Santa Ana con la Virgen María de niña. Tiene un carácter inusualmente inquietante. Según el relato, algunos visitantes han afirmado haber presenciado que la expresión facial de la estatua cambia sutilmente mientras la observan. En lugar de la apacible y serena expresión que generalmente se asocia con figuras religiosas, la imagen de Santa Ana parece adquirir una mirada más severa o incluso amenazante. Se han informado que en ocasiones los fieles y los visitantes han sentido una sensación de malestar o una presencia inexplicable cuando se acercan a la estatua.
Algunos han afirmado escuchar susurros o voces susurrantes en las cercanías de la figura. Esta leyenda ha llevado a la creencia de que la estatua de Santa Ana podría estar poseída o ser el hogar de algún espíritu inquieto. Aunque no hay evidencia científica que respalde estas afirmaciones, la historia ha persistido y ha contribuido a la atmósfera misteriosa que rodea a la iglesia de Santa Ana en Trinidad. Prisión de San Lucas en Costa Rica. La prisión de San Lucas, ubicada en la isla San Lucas en Costa Rica, es conocida por ser una de las prisiones más infames y temibles de América Central. Su historia está marcada por condiciones inhumanas, abusos y un ambiente sombrío. La prisión fue fundada en 1873 como un instituto penitenciario destinado a albergar a los reclusos más peligrosos de Costa Rica. La isla, ubicada en el Golfo de Nicoya, se utilizó como lugar de reclusión para delincuentes violentos y criminales condenados a largas cadenas de prisión. Desde sus primeros años, la prisión de San Lucas ganó notoriedad por sus condiciones extremadamente inhumanas. Los reclusos eran sometidos a trabajos forzados bajo el sol abrasador, y a falta de higiene, alimentación inadecuada y las torturas eran comunes. La prisión se caracterizaba por su brutalidad y trato cruel hacia los prisioneros. Una de las historias más representativas y confirmadas por el programa Ghost Hunter International durante una visita que realizó a la isla es la de una enfermera que durante un motín entre los presos más peligrosos de la isla fue violada por más de 60 presos y cruelmente asesinada. Se dice que con la sangre de esta enfermera se hizo el famoso dibujo La chica del bikini rojo, que aún se puede ver en la celda de la prisión. Se cuenta que el espíritu de esta enfermera deambula por los pasillos de la prisión. Se le ve con el rostro desfigurado por la paliza que recibió antes de morir. El Hospital Eugenio Espejo, Ecuador. El Hospital Eugenio Espejo es uno de los hospitales más grandes y emblemáticos de Ecuador, ubicado en la ciudad de Quito. Su historia está estrechamente relacionada con el desarrollo de la medicina en el país, y el nombre honra al destacado médico ecuatoriano Eugenio Espejo, considerado uno de los precursores de la independencia del país y un destacado intelectual del siglo XVIII. La historia del hospital se remonta al siglo XIX, cuando el entonces presidente Juan José Flores ordenó su construcción en 1859. Fue inaugurado oficialmente en 1884, convirtiéndose en uno de los hospitales más modernos y avanzados de la época en América del Sur. A lo largo de los años, el Hospital Eugenio Espejo ha desempeñado un papel crucial en la atención médica de la región, brindando servicios de salud de alta calidad y contribuyendo al avance de la medicina en Ecuador. Ha sido un centro de referencia en diversas especialidades médicas y ha formado a numerosos profesionales de la salud. Sin embargo, a pesar de su importancia en el ámbito médico, el hospital no está exento de historias y leyendas relacionadas con su pasado y su tamaño imponente. Algunas personas han afirmado haber experimentado fenómenos paranormales en sus pasillos, como susurros, sombras inexplicables o apariciones misteriosas. Una de las historias más famosas se refiere a una enfermera que vivió una tragedia personal durante uno de sus turnos. Perdió a su esposo y a sus hijos en un trágico accidente, y debido a su incapacidad para lidiar con esta pérdida, se sintió culpable creyendo que había descuidado a su familia al priorizar a sus pacientes. Llena de ira, comenzó a descuidar sus responsabilidades y cometió errores deliberados en el tratamiento de sus pacientes, como administrar medicamentos agresivos o tratar a los pacientes con brusquedad. Un día, cuando un médico descubrió sus acciones, trató de huir. La buscaron en todo el hospital, pero finalmente se atrincheró en un almacén de limpieza en el 7º piso. Acorralada, decidió quitarse la vida. Con el tiempo, varios trabajadores del hospital afirmaron haber visto una figura fantasmal que les causaba mucho temor. Adicional a eso, varios pacientes relataron encuentros aterradores con el espíritu de una enfermera mientras estaban internados en las habitaciones del 7º piso. Otra historia notable en este hospital involucra a una niña que sufrió graves heridas y perdió la vida en un ascensor. Desde entonces se han reportado apariciones constantes tanto entre el personal médico como entre el personal de seguridad. Muchos cuentan que cuando estaba a punto de abordar el ascensor, una pequeña se les aparece preguntando por sus padres o por el piso en el que se encuentra. Sin embargo, cuando están a punto de responder, la pequeña niña desaparece misteriosamente. La Cueva del Espíritu Santo en Yobasco, El Salvador. La Cueva del Espíritu Santo es un lugar misterioso ubicado en la región de Yobasco, en el departamento de Cabañas, El Salvador.
Esta cueva ha sido objeto de diversas leyendas y creencias populares a lo largo de los años debido a su aura de misterio y su belleza natural. La historia de la Cueva del Espíritu Santo está relacionada con la época precolombina, cuando la región estaba habitada por pueblos indígenas. Se cree que los indígenas utilizaban esta cueva con fines rituales y religiosos. Para ellos, la cueva era un lugar sagrado y se realizaban ceremonias en su interior en honor a sus deidades. Con la llegada de los conquistadores españoles y la cristianización de la región, la cueva adquirió una nueva importancia religiosa. Se construyó una pequeña capilla en la entrada de la cueva y se le dio el nombre de la Cueva del Espíritu Santo, en referencia a la tercera persona de la Trinidad cristiana. A lo largo de los años, la Cueva del Espíritu Santo ha sido objeto de numerosas historias y leyendas. Se dice que la cueva está habitada por espíritus y que en su interior ocurren fenómenos inexplicables, como luces parpadeantes, susurros, sombras que se mueven. Estas historias han contribuido a la creencia de que la cueva posee una energía espiritual especial. Una de las leyendas más conocidas es que en los alrededores de la Cueva del Espíritu Santo vivía una joven llamada María. Era conocida por su belleza y su encanto, y muchos jóvenes del pueblo se enamoraron de ella. Sin embargo, su corazón ya tenía un dueño, un joven llamado Juan, con el que planeaba casarse. La noche antes de su boda, María estaba muy emocionada, pero también un poco asustada. Algunos habitantes del pueblo habían advertido a la pareja sobre la Cueva del Espíritu Santo, afirmando que estaba habitada por espíritus y que era un lugar peligroso. A pesar de las advertencias, María y Juan decidieron visitar la cueva esa noche, creyendo que su amor era más fuerte que cualquier superstición. Entraron en la cueva con una linterna, explorando sus oscuros pasajes y formaciones rocosas. Mientras caminaban más profundo en la cueva, la linterna de María se apagó repentinamente, sumiéndolos en la oscuridad total. Asustados, trataron de encontrar la salida, pero se perdieron en el laberinto de pasadizos subterráneos. En medio de la oscuridad comenzaron a escuchar susurros y risas malévolas que parecían venir de todas partes. María y Juan, temerosos, continuaron caminando, pero finalmente María tropezó y cayó en un pozo oscuro. Juan la buscó desesperadamente, pero no pudo encontrarla. Desesperado, salió de la cueva en busca de ayuda, pero cuando regresaron con linternas y cuerdas, no pudieron encontrar rastro de María en ningún lado. La leyenda cuenta que María quedó atrapada en la cueva, convertida en un espíritu errante que sigue buscando a Juan y lamentando su trágico destino. Se dice que su llanto y susurros aún pueden escucharse en la Cueva del Espíritu Santo, y algunos visitantes afirman haber sentido su presencia o haber visto su figura etérea en el interior de la cueva. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este viaje por los 9 lugares más aterradores de toda Latinoamérica. No olvides suscribirte a nuestro canal, y si tienes alguna recomendación o te gustaría que hiciéramos un video de algún lugar en especial, déjalo en los comentarios. No te olvides de activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre misterios, actividad paranormal y cosas aterradoras. Esto fue Hora 33, más allá del miedo.